Quisiera invitarles que nos vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 17, y veamos lo que el Señor en esta mañana pues, nos dice a través de su palabra. Dice la Biblia: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré un gran hombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto el lugar para que mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Bueno, familia, en esta mañana quisiera compartirles un mensaje muy especial que a través de esta palabra podemos nosotros entender. La Biblia dice que David le comenta a Natán, que era el profeta en esa época, la intención de querer construir algo para Dios, una casa para Dios. Cuando David dice: aquí yo habito en casa de cedro, esto significaba que la casa en donde habitaba David era una casa lujosa, ya que el cedro era una madera bastante cara, una madera bastante difícil de encontrar, era una casa valiosa. Y mediante esto, pues David comienza a pensar en dónde estaba el arca del pacto, y al darse cuenta o al revisar que el arca del pacto estaba en una tienda de cortinas, esto le molestó a David, porque para él era necesario que Dios tuviera algo bueno, algo mucho mejor. A pesar de que el tabernáculo sabemos que no era cualquier tienda, era una tienda especial que Dios mismo le mandó a construir, David quería algo mucho más. Podemos apreciar aquí la preocupación de David por querer hacer algo para Dios, por querer hacer algo que a Dios le guste, y algo que no sea cualquier cosa. Es decir, David se propuso hacer algo bueno, algo costoso, algo diferente para el Señor. Qué maravilloso poder aprender de David, que él buscaba siempre de qué manera podía, más que agradar al Señor, ser de utilidad, sentir que la gratitud que él tenía hacia Dios era de alguna forma retribuida. Yo creo que es una valiosa enseñanza, porque en este tiempo en que vivimos, yo creo que una de las constantes más estrictas que tenemos en este tiempo es la ingratitud, donde ya pues, la mayoría de las personas no es agradecida por lo que se hace. Vemos que en este tiempo las personas no valoran el esfuerzo de otros o la ayuda de otros, mucho menos lo de Dios. Pero vemos a un hombre como David que se esfuerza, que él piensa, que está constantemente analizando de qué forma yo puedo retribuir lo que Dios ha hecho por mi vida. Y se plantea hacer la casa, le comenta esto a Natán, y noten ustedes que Natán inmediatamente le dice: haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. De una forma muy rápida, aprueba lo que David le dice, pero vemos que Dios se le aparece a Natán y le da un mensaje que, a pesar de que fue una negativa construir la casa, vemos que fue una negativa muy elegante. Dios es un Dios
Dios es aún maravilloso para decir las cosas, no le da una negativa cortante o una negativa que le doliera a David, le explica por qué no. A pesar de que él no tiene que explicar por qué hace las cosas, pero por la intención, por el buen corazón de David de querer hacer algo, Dios le contesta de una manera, diría yo, bastante tinosa para no herir su susceptibilidad. Pero vemos también que Natán se apresuró al decir que Dios iba a estar con él en todo lo que se propusiera. Aquí viene otra enseñanza muy valiosa, querida familia, de nosotros no dar una respuesta apresurada cuando alguien nos diga una buena idea. Es necesario que lo pongamos delante de Dios, porque a veces pueden haber buenas intenciones, pero por ahí dicen que de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Aunque pues de pronto una persona puede tener la buena intención de hacer algo, es necesario que le preguntemos al Señor si eso que se va a hacer es la voluntad de Él, si lo que se va a hacer realmente le agrada al Señor. Y vemos que Natán pues se apresura y le dice, sí, Dios está contigo, y Dios, al aparecérsele al Señor, le dice todo lo contrario: no me vas a edificar casa en camita. Si tienes que decirle a David, no me va a edificar casa. Y la primera razón dice, pues yo no he habitado en ninguna casa desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Recordemos que en la época de Moisés, Dios manda a construir el tabernáculo, que para esta época pues ya posiblemente se había desgastado y habían construido otro, o habían estado cambiando las cortinas, pero Dios recuerda que él había estado de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Es decir, la presencia de Dios se había manifestado en las diferentes tiendas de Israel, a pesar de que eran lugares humildes, sencillos, ahí había estado la presencia de Dios. Yo quiero invitarte que cada día pienses que la presencia de Dios está en tu casa, está en tu vida, que no importa cuál sea tu forma de vida, en donde habites, la presencia de Dios está con nosotros, la presencia de Dios no se aparta de nosotros. Y luego le dice, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? En, en otra versión, en otra versión de la Biblia, en la versión TLA, el Señor le dice de esta forma: dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas, si desde que los saqué a ustedes de Egipto, siempre he vivido en una carpa. Es importante que nosotros hagamos estrictamente lo que Dios nos dice que hagamos. A veces el querer hacer más puede ser no tan agradable para Dios, por eso es importante que siempre tengamos un oído atento a lo que el Señor dice. Aunque en este caso a Dios no es que le desagradó la idea, a Dios le encantó el corazón de David de querer hacer algo. Pero a continuación, Dios le dice las razones a David. En el versículo 7, en la versión TLA, que me parece bastante clara, dice el Señor: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Y yo soy también quien te hará muy famoso en este mundo. Esta manera como Dios le dice a David, David, soy yo el que te ha dado todo a ti, yo soy el que te ha dado absolutamente todo y te sacó de tu anterior labor, pero yo siempre te he cuidado y te he ayudado a derrotar a tus enemigos. Aún yo quisiera invitarte que en este pasaje, en vez de David, pongas tu nombre y recuerdes que la presencia del Señor ha estado contigo. Recuerda que el Señor ha estado permanentemente ahí a tu lado. Y bueno, cuando leas el pasaje, piensa en tu nombre, en Ron, en Marcos, Lucy, Diofre, Ricardo, Inés, Silvia. Y que recordemos que el Señor ha estado contigo. El Señor ha estado guardando tu vida y aún Él cortará a tus enemigos delante de ti. Y Él va a darte un nombre grande delante de los hombres. Que en medio de cualquier situación que estemos viviendo, recuerda que Dios permanentemente ha tenido misericordia en tu vida y que siempre te ha cuidado. Él siempre nos va a ayudar con la diestra de su justicia, dice su palabra. Dice el versículo 9, también a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño como cuando gobernaban los jueces. Yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel y humillaré a tus enemigos después de tu muerte. Yo haré que uno de tus hijos llegue a ser el rey de mi pueblo
y a él sí le permitiré que me construya una casa, y haré que su reino dure para siempre. Yo seré a él como un padre, y él será para mí como un hijo, y nunca dejaré de amarlo ni lo abandonaré como abandonaré a Saúl. Entonces Natán fue y le dio el mensaje a David. Bueno, dentro de esta parte del pasaje, vemos que el Señor, después de decirle a David la negativa, también le recuerda su amor, también le recuerda que él ha estado pendiente. Cuando Dios nos diga que no a algo que nosotros anhelamos, cuando Dios no nos permita concluir algún proyecto que tengamos, debemos de recordar, agradecerle al Señor, porque detrás de esa negativa hay un mensaje de amor, hay un mensaje de cuidado, hay un mensaje de protección, hay una razón por la cual Dios muchas veces nos dice que no. Hay una historia que me parece muy bonita, la de un niño que quiere hacer una fiesta en el patio de su casa y él prepara todo con mucho ahínco, con mucho amor, y uno de sus compañeritos le dice, por gusto vas a hacer la fiesta en el patio de tu casa si esta tarde va a llover. Y el otro niño le dice, no, no va a llover porque yo le he pedido, papito Dios, que no llueva. Así que el niño sigue preparando todo para su fiesta, compran el pastel, así que sus padres decoran el patio, muy entusiasmado el niño, esperando su fiesta, mientras el otro le seguía diciendo, lo seguía molestando y le decía, va a llover, por gusto vas a preparar todo esto, si va a llover y tu fiesta se va a arruinar. Así que el niño pues siguió molestándolo al cumpleañero, el cumpleañero sin hacer caso siguió arreglando todo para su fiesta. Llegó el momento de la fiesta en la tarde, y de repente las nubes negras comenzaron a ponerse en el cielo y una lluvia estrepitosa cayó. Una lluvia tremenda que arruinó el pastel, se arruinó la decoración, se arruinaron los bocaditos, ningún invitado fue. Así que el niño que había predicho que iba a llover, se acerca a su compañerito y le dice, yo te dije que iba a llover, yo te advertí. Y el otro niño pues le dice, bueno, sí, yo le pedí a Papito Dios que no lloviera, pero esta vez él me dijo que no. Y no importa que me haya dicho que no. Mire, a veces como este niño de la historia, Dios nos puede decir que no ante alguna cosa, pero lo importante es que nosotros no nos pongamos mal. Que nosotros aprendamos a entender que Dios tiene una razón para esa negación. A pesar de que Dios no le quitó la idea con la idea de construir la casa con desdén, no lo tomó a mal, pero honró a su siervo. Dios honra a su siervo David al no aceptar su oferta. Pero sin embargo, vemos algo bien importante saliéndonos un poquito de este pasaje que acabamos de leer, que a pesar de que Dios le dijo que no, esta respuesta no quitó en David las ganas de querer construir el templo. Porque si nosotros vemos en la lectura, más adelante, en Crónicas 29, y aún seguimos leyendo en Reyes, David rindió todos los materiales para hacerlo. Es decir, es maravilloso el corazón de David, que a pesar de que él no pudo finalmente construirlo, él hizo todo para que otra persona lo construya. Hay una frase de un famoso teólogo llamado Meyer que me gustó mucho, que pues describe lo que podemos nosotros experimentar en este pasaje. Si tú no puedes construir, reúne todos los materiales para el que lo hará. Si tú no bajas al pozo, puedes sostener la cuerda para que otro baje. Es importante que nosotros de alguna forma u otra le sirvamos al Señor y sirvamos a la obra de Dios. Como le he escuchado a la famosa teóloga Inés Marina Collazos, pues si no van nuestros, ¿cómo es que dice Inés Marina? Si no van nuestros pasos, van nuestros pesos. Qué importante que nosotros de alguna forma sirvamos al Señor. Es importante que nosotros, si no podemos ir, ayudemos a otros a ir. Un poquito más, nuevamente apegado al texto que esta mañana nos ha tocado leer, Dios también le recuerda a David de dónde lo tomó, de detrás de las ovejas. Y yo quisiera que en esta mañana también recuerdes un poquito de dónde te sacó el Señor. ¿Qué sería de tu vida si Dios no te hubiera llamado? ¿Qué sería de tu vida en este momento si Dios no te hubiera puesto como un pastor, como un líder? Y cuando Dios le recuerda esto, yo te tomé detrás de las ovejas, no se lo dice de forma despectiva, sino que se lo dice al contrario, para recordarle que hay una promesa increíble, una promesa maravillosa de Dios sobre la descendencia de David. Una promesa que iba a ser perpetua, un pacto que Dios iba
a hacer, o que estaba en este momento recalcando con David acerca del reinado. Recordemos que David sería el segundo rey de Israel, es el segundo rey de Israel, y no hubo o no había hasta ese momento un hijo que sucediera al trono de su padre. David sería el primer rey al cual su hijo le sucediera en el trono. Y esto pues era una promesa de engrandecer y de bendecir a las generaciones venideras. Yo creo que todos por instinto, todos nosotros los seres humanos queremos que nuestros hijos sean benditos, les vaya bien. Aún yo creo que todos queremos que nuestros hijos nos superen. Uno se pone a pensar en sus hijos y uno dice, bueno, que tengan lo que yo no tuve, una mejor educación, un mejor estilo de vida, porque instintivamente nosotros queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y si nosotros tenemos un nivel de vida, digamos, pues medio o bueno, queremos nosotros que nuestros hijos tengan un nivel mucho mejor, porque siempre procuramos y queremos que ellos nos superen en todo. Yo creo que la promesa de Dios llenaba el corazón de David de una fortaleza y una esperanza tremenda, porque esa promesa no solo era de bendecirlo a él, sino a todas las generaciones que vendrían después de él. Dios le promete a David que bajo su reinado, Dios establecería a un pueblo, a Israel, un reinado permanente y seguro. Por eso sabía Dios que David iba a ser un hombre consagrado a pesar de sus pecados, pero sabía que era un hombre que buscaba siempre agradar al Señor, que siempre buscaba estar delante de Dios. Pero así también Dios le promete a David estabilidad con su pueblo y le promete que Israel iba a ser un reino estable, un reino próspero. Pero a continuación también Dios le promete a David que su hijo sí construiría la casa. ¿Qué sucedería si Dios te dice a ti que tu hijo va a ser el pastor de una gran iglesia? Que tu hijo va a ser un líder mucho más tenaz que tú, un hombre o una mujer que arrastre multitudes y que a través de él medio Ecuador se va a conocer el Señor, que a través de él un gran grupo de personas se van a salvar. ¿Qué sucedería si Dios te permite ver en una pantalla el futuro y tus hijos o uno de tus hijos es un hombre grande delante de Dios, que arrastra multitudes, que le sirve a Dios de una manera muy, muy tenaz? Yo creo, si me pongo a pensar en eso, yo creo que me hace sentir muy bien esa idea, pero también me llena de esperanza, me llena de alegría, me llena de gozo el pensar que mi hijo o mis hijos le sirvan al Señor, aún mejor de lo que yo le pudo haber servido. Esta promesa que Dios le da a David, una promesa grande, sería algo, yo creo que mucho más glorioso que el templo que David quería construir, algo que producía mucho más gozo en el corazón de David. Es decir, David se acerca con una idea buena, grande, hermosa, y Dios le termina dando una promesa que supera con creces el regalo que David quería hacerle a Dios. Qué maravilloso saber que Dios siempre tiene algo mucho más que darnos, que no hay nada que nosotros podamos darle al Señor que no lo pueda superar. Aún vemos que a pesar de que Dios no acepta la oferta de David, porque David era un hombre de guerra y Dios se lo dice, tú eres un hombre de guerra, un hombre que ha derramado mucha sangre, pero tu hijo lo va a hacer en lugar tuyo. Así que yo quiero invitarte, querida familia, que en esta mañana digamos al Señor gracias, porque sabemos que toda negativa, Señor, toda situación que no se ha cumplido en mi vida tiene un propósito.